Hola, buen día, Dios los bendiga. Hoy nuevamente voy a hacer uno en vivo. Los que conocen o escuchan o ven después lo que grabo, lo grabo para hacer una especie de catarsis. ¿Qué es la catarsis? Saco lo que hay dentro de mi corazón, de mis pensamientos, al aire, lo hablo. Es como tener un psicólogo gratuito, porque después analizo todas las cosas que digo y armo un contexto de lo que salió de mi boca. Ok. Quería comentar que el otro día, el día lunes 18 de abril, fui a una iglesia cerca de casa. Fui a una iglesia y en esa iglesia fue un profeta conocido de la casa, con el que no hablé, pero sí tenía una palabra para mí. Yo creo mucho en las palabras proféticas. Yo creo mucho en el ministerio profético. Y en esa palabra Dios lo utilizó y me dijo: de aquí a 3 meses yo te devolveré todo lo que has perdido, porque este año que ha pasado ha sido de muchas pérdidas. Y de verdad es cierto, porque yo en cuestiones de meses he perdido a mi nieta y a mi hija. Y en todo caso este profeta me decía que Dios me iba a devolver lo que había perdido. Y me habló de que no era bendición, sino que era la restitución de algo que él consideraba que era mío y que me lo habían sacado injustamente o que no me lo devolvían por injusticia. Amén de eso, o al pesar de eso, o al margen de eso, yo estuve viendo, estuve escuchando. Y una cosa de la que me llamó mucho la atención es los acontecimientos que van a tener el mes de mayo. El mes de mayo terminó el mes de abril con un eclipse solar. En la iglesia donde estaba este profeta hicieron un gran ayuno congregacional y oración durante 24 horas. Dentro de 15 días hay un eclipse solar. Entre medio de esos 15 días hay unas lluvias de estrellas de gran magnitud. El día 27 de abril hubo un alineamiento planetario entre Júpiter, Venus, Saturno y la Luna. Bueno, el cielo está anunciando el tiempo del fin y la venida de Cristo, porque las dos cosas vienen de la mano. Cuando Cristo fue crucificado se marcó un antes y un después de la cruz del Calvario. Es decir, que hoy nosotros en este tiempo estamos en el 2022. Nosotros de este tiempo decimos, cuando queremos hablar de algún acontecimiento histórico pasado, decimos en el año de Moisés, después de Cristo, antes de Cristo, o decimos en el tiempo contemporáneo de 1920, después de Cristo. O sea que la cruz del Calvario divide en los tiempos, divide el tiempo antiguo y el tiempo actual, el nuevo tiempo. Ahora, también existe que en la venida de Cristo va a haber
la división de un nuevo tiempo, porque está el antes de Cristo, el después de Cristo y después del regreso de Cristo. En sí, todo el contexto bíblico se maneja en tres tiempos: en antes, en después y el regreso. Eso es el acontecimiento bíblico. En nosotros está el pasado, el presente y el futuro. Entonces, saludo a Juan Sumam. Dios lo bendiga, gracias por acompañarme. Gracias por Shume Simon, Sumen. Gracias por acompañarme. Gracias por compartir estos minutos con mi vida. Como ya dije, esto es un acto de catarsis. No lo hago tanto por las personas que pueden seguir, aunque me gustaría que alguien más viera mis videos, pero no lo hago para eso, lo hago para poder expresar lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi mente, y de ahí poder tener las ideas más claras. Bueno, como dije, hay un antes y un después de Cristo. La cruz del Calvario lo divide. En el tiempo del fin, va a haber un después de Cristo y un regreso de Cristo, que sí va a ser un antes, un después y un después del regreso de Cristo, y ahí se va a volver a recrear un Génesis, que la palabra Génesis significa principios. Como dije antes, yo creo mucho en las profecías. Yo creo que las palabras de Dios puso en la Biblia se van a cumplir. Y hoy voy a hablar de un regalo que Dios le dio al hombre, que lo estuve buscando en el diccionario a la palabra y no la he encontrado, que sí es una palabra inventada por mí, digámosles. En los años 80, 90, 70, hubo un auge en los científicos de ese tiempo que buscaba saber, aprender, y creían que el hombre podía ser un ser telépata. O sea que él podía usar la telepatía para comunicarse entre seres vivientes de la misma especie. Los científicos buscaban entender, creían que existía una posibilidad de que el hombre pudiera comunicarse a través de los pensamientos. Y eso no es así. La realidad es que el hombre no puede comunicarse a través de los pensamientos. El hombre no puede implantar un pensamiento propio mío en la mente de otra persona. Yo puedo enseñar con los ejemplos a mis hijos el camino a seguir, pero yo no puedo implementar o implantar mi manera de pensar en la mente de mis hijos. Cada ser es un ser único y irrepetible en el universo. El alma que tiene mi hijo no es el alma que tengo yo. Yo puedo enseñarle a esa alma con mis ejemplos, mis defectos y virtudes a ser una buena persona en la vida y encaminarse en el bien. Pero no puedo obligarlos a hacerlo. Me acabo de acordar un texto bíblico. Ahí lo voy a buscar. Entonces hoy voy a hablar de lo que es la fonopatía. En algún momento dije que las personas creían que entre la telequinesis, telepatía, podía comunicarse con
los hombres, o sea que los hombres podían a través de su pensamiento comunicarse con los otros hombres. Y la realidad es que no es así. Dios le dio la voz al hombre para que pueda comunicarse con él y con su entorno, sean animales, sean otros humanos, sean de otras especies. Dios le dio su voz para que el hombre pudiera comunicar sus pensamientos. Entonces, el hombre no es un ser telépata, sino que es un ser fonópato. El hombre es un ser que utiliza su voz para poder expresar sus pensamientos a unas personas, a una especie, por ejemplo. Usted le da su orden a su gato y el gato medianamente obedece. Más obediente es el perro. Si usted llama a su gato viene. Si usted le habla a su gato según la relación que tiene con su gato, el gato obedece. Si usted habla con su perro obedece. Si usted tiene un elefante desde chico y de chico lo acostumbró a obedecerle, él lo va a obedecer. O sea, es a través de la voz que el hombre puede expresar sus pensamientos y puede comunicarse con otros seres de la misma especie o con otros seres de otras especies. Y es la voz en la que se comunica con Dios. Por eso es tan importante la oración. La oración no solamente usted se comunica con Dios, sino que usted se comunica con el reino de los cielos, con el mundo espiritual, canalizado en una persona que llamamos Dios, pero formada por diferentes espíritus. Dios es el único creador, es el dador de la vida, pero Él es un todo con el universo y el universo es un todo con Él. Los seres vivos que viven en el universo son un todo con Dios y Dios es un todo con Él, excepto el hombre después de la caída de Adán. El hombre después de la caída de Adán perdió el estado del reino, perdió la comunicación con el Eterno. Después hubo una familia que tuvo relación con el Eterno, y después Dios fue de nuevo canalizándose y hablando con los hombres. Bueno, siguiendo con el tema. Entonces, el hombre es un ser fonópato. Es un hombre, el hombre tiene poder en la lengua, en su boca tiene poder. El poder de Dios fue puesto en la boca del hombre. El poder de Dios se manifiesta a través de la boca de sus hijos. Por eso dice que todo lo que le pidieres al Padre dentro de su voluntad, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer algo que nos pueda lastimar. En un momento dado de la historia, el ser humano va a despertar a la fonopatía. Es decir, el hombre va a poder comunicarse sin utilizar estos elementos
que son útiles en este momento, pero en otro momento no van a ser útiles porque van a quedar obsoletos, como pasó con el teléfono, como pasó con el telégrafo, como pasó con infinidades de herramientas que el hombre creó, que después quedaron obsoletas porque vinieron cosas que vinieron a suplir con mayor eficacia esa necesidad. Ahora, lo que yo estoy descubriendo en la pólvora es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que está dentro de la escritura. Dentro de la escritura, Dios nos muestra que el ser humano es un ser fonópato, o sea, usa la fonopatía, no la telepatía para comunicarse. De hecho, yo lo he vivido a lo que estoy por decir en este momento. Yo he hablado en esta cajita y ha repercutido en el mundo espiritual, yo lo he vivido. Yo he plantado pensamientos a través de esta catarsis que yo hago, de comunicarme al aire a través de esta plataforma social. Una es porque me interesaría compartir y ver qué piensan las demás personas de lo que yo pienso, y otra porque me es cómodo poder expresarlo de esta manera, me es cómodo y me es útil. ¿Por qué? Porque yo estoy manifestando lo que Dios puso en mi eternidad, en mi corazón. Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre la alcance a entender de principio a fin. Entonces yo lo que hago es exponer mis pensamientos y Dios verá lo que hace con él. Entonces, volviendo al tema de la fonopatía. La fonopatía también sirve en este caso. Dice la palabra del libro de Isaías que Dios dijo que así como cae a la tierra su palabra, mejor dicho, la lluvia, y moja la tierra y hace germinar y sale hierba y sale plantas y sale esto y sale lo otro, que así es su palabra, que a él no volvería vacía, sino que iría a donde él la quisiera llevar y haría lo que él quisiera que hiciera, lo que él quiere que haga. Entonces, si esto es palabra de Dios, si esto es de él y es verdad, Dios va a tomar estas palabras que están saliendo de mi boca para hacerla que él haga el trabajo que él quiere que haga para que él reciba lo que él quiere recibir de esta palabra. O sea, los acontecimientos que él quiere recibir de esta palabra. Yo no tengo ninguna duda de que la venida de Cristo está más cerca que antes. Yo no tengo ninguna duda los acontecimientos que están, vaya la redundancia, aconteciendo sobre la tierra, están cumpliendo de manera acelerada un montón de profecías que estaban escritas para este tiempo. ¿Para qué? Para que llegue el momento del cumplimiento de todas las palabras que Dios habló, para que venga un tiempo de refrigerio, de restauración, de acomodamiento de todas las cosas, que venga un tiempo de restauración de todas las cosas, como habló el apóstol Pedro en su momento y como habló Salomón en el libro de Eclesiastés. Si bien la palabra fonopatía no está en el diccionario o no la encontré en el diccionario, si bien la palabra fonopatía no está en la Biblia, básicamente la palabra fono es una palabra compuesta de dos palabras. Fono es voz y patía es comunicación. O por lo menos eso es lo que yo entiendo de la telepatía. La telepatía es la comunicación del hombre a través de su mente. La fonopatía es la comunicación del hombre a través de su voz.
Cuando la voz del hombre está subida al nivel espiritual que Dios quiere que el hombre tenga, y ese hombre está canalizando los pensamientos de Dios, las palabras que hay en el hombre no son del hombre, sino que son de Dios. Por consecuencia, las palabras de Dios son eternas y no tienen espacio físico para ejecutarse. Es decir, la palabra de Dios es soltada por el hombre, manifestada en la materia, y a través de la materia trae cumplimiento a las profecías. Dios dice que Él hizo las cosas que se ven de a donde no se veía. Dios dice que Él hizo caminos de antemano para que nosotros camináramos en Él. O sea, Dios es profecía. Dios es palabra profética. El tema es estar alineado a la profecía para poder canalizar o poder obtener, entender la voluntad de Dios para poder ejecutarla, para que Él, a través de la voz profética, de la voz del profeta o a la voz de sus hijos o como le quieran llamar, Él le dé vida a lo que está sucediendo en la tierra. Por ejemplo, si vamos a Génesis 2:20, en Génesis capítulo 2, verso 20 dice: Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. El primer versículo que leemos, que es el 20, dice: Adán puso nombre a todos los animales y las aves de los cielos y todo el ganado del campo. Él, a través de su boca, llamó al elefante, elefante, al leopardo, leopardo, al mono, mono, al yacaré, yacaré, al cocodrilo, cocodrilo, al lagarto, lagarto, a la serpiente, serpiente. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos esas especies por los nombres que Adán le dio. Miré el poder de la boca del hombre antes de la caída. Dice por Proverbio 18, 20, 22, dice. Proverbio 18, capítulo 18, versos 20 al 22. Dice: Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Cuando usted va a buscar un trabajo, usted tiene que hablar con su empleador, y a través de lo que usted expresa con su boca, ¿será que le darán el trabajo o no? Cuando usted tiene una idea de un negocio, usted proyecta ese negocio conforme a su pensamiento, y para comunicárselo a sus familias, a sus amigos, a sus inversores y a las personas que pueden estar interesadas en invertir en su proyecto, usted le tiene que transmitir sus pensamientos a través de su voz. Usted tiene que expresar lo que piensa a través de su voz. Entonces, los hombres, según lo convencido que usted esté de su emprendimiento, es la capacidad de adeptos a su idea, personas que quieran invertir en sus ideas, personas que tengan el mismo
espíritu, que es para poder invertir en sus planes, en su negocio, usted tiene que estar convencido primeramente usted de lo que usted quiere hacer con su negocio, con sus ideas, con sus planes. Es decir, si yo no estoy convencido de lo que le hablo a usted, o lo que me hablo a mí, o lo que hablo en este video, o como le quiera llamar, si yo no estoy 100% convencido, es difícil que yo pueda convencer a alguien, de que invierta o me acompañe en lo que yo estoy queriendo realizar. Si yo estoy convencido y yo creo que lo que hablo es real y que es verdad, yo no tengo la necesidad de esforzarme para pelear, para sostener mi idea, porque el que pelea por mí es Jehová. Entonces, si mis ideas son concretas, son reales, son verdades y pueden llevarse a cabo, yo no tengo que pelear por mis ideas. El que pelea por mis ideas es aquel que me dio las ideas. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. La muerte y vida están en poder de la lengua. Si usted es un hombre que tiene pensamientos negativos todo el tiempo, eso equivale a la muerte. Entonces usted nunca va a prosperar, nunca va a avanzar, nunca va a completar los planes que Dios tiene con su vida. Pero si usted es un hombre que tiene vida en su boca, usted es una persona que contagia la vida a las otras personas a través de su voz. Si su voz está deprimida, las personas van a captar una mala energía, una mala situación de usted, y entonces van a repelerlo, no van a querer estar cerca de usted. Pero si usted es una persona que tiene una buena locución y sabe expresar sus pensamientos, y sabe expresar lo que quiere, si puede expresar y hacer que las personas entiendan y vivan su idea, seguramente va a conseguir personas que acompañen sus proyectos y consigan hacer las cosas que hay en su corazón. El otro día, como comenté, ya harán 15 minutos que estoy en este en vivo, media hora que estoy en este en vivo, y no he tenido la compañía excepto de un amigo que es de la India, que tiene un orfanatorio, que estuvo un momento conmigo escuchándome. Cuando usted expresa los pensamientos de Dios, que Dios puso en su eternidad a través de su boca, Dios toma eso y Dios lo traduce en el espíritu a los idiomas que Él quiere que llegue y a las personas que Él quiere que llegue. Para Dios, cuando usted habla lo que Dios le mandó a hablar y hace lo que Dios le mandó a hacer, usted rompe el paradigma que tenemos los seres humanos de la cronología. Nosotros estamos encapsulados en un tiempo y en un espacio, y en ese tiempo nacemos, nos reproducimos y morimos. En cambio, en la eternidad, la palabra puede viajar en el tiempo y espacio hacia las 4 latitudes del planeta, norte, sur, este y oeste. La palabra que está siendo impartida en este cuartito de 2x2 puede ser llevada por el Espíritu de Dios en diferentes lenguas, en diferentes dialectos, en diferentes personas de diferentes clases sociales. Puede ser llevada desde un zapatero al presidente de una nación o al rey de una nación. Puede ser enviada y traducida por el Espíritu, porque la palabra no es la que usted
la palabra que usted expresa no está dentro de usted, sino que viene del Eterno, viene desde el Espíritu, se canaliza a través de su voz y a través de su voz usted la imparte, y al impartirla en la tierra, Dios toma de su espíritu y lo imparte en las otras personas. Sucedió con Moisés. Una vuelta Dios le dijo a Moisés: junta a los ancianos de tu pueblo, que tomaré de tu espíritu y se los impartiré a ellos. O sea que Dios tomó del espíritu de Moisés para impartírselo a los ancianos de esa localidad, de su tribu, de su pueblo. Entonces tenemos que comprender y entender que nosotros somos más de lo que vemos en el espejo. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios tenemos cualidades, tenemos potencial, tenemos carisma, tenemos gracia, tenemos cosas diferentes que a su vez son complementarias dentro del espíritu. El apóstol Pablo una vuelta tomó el cuerpo del ser humano para poder expresar más o menos lo que él creía o veía que era el espíritu. Y él dijo: así como es el cuerpo del hombre, así es el espíritu. Cada cosa tiene su lugar en el espíritu, y no porque la oreja diga: ah, yo soy oreja, no soy mano, estoy fuera del cuerpo. Eso también tiene que ver. ¿Por qué? Porque según el talento, los dones y la capacidad que Dios le dio, este mensaje va a llegar a sus oídos, a su corazón, a sus oídos espirituales, a su mente. Si a usted le dio 5 talentos, usted va a comprender, entender que esto viene de parte de Dios, y va a saber discernir entre lo bueno y lo malo que hay de lo que yo pueda llegar a estar hablando, y va a saber sacar lo bueno y desechar lo malo. Si a usted le dieron 3 talentos, usted va a comprender a la estatura de esos 3 talentos que Dios le dio. Y si a usted Dios le dio 1, usted va a comprender y entender a un talento. O sea, no todos tenemos el mismo espacio o el mismo lugar dentro del reino de los cielos. A mí me llamaron para la restauración de todas las cosas. A través de muchas profecías hasta ahora, no vividas por esta persona, pero sí entendida, aceptada y creída, que va a llegar un momento en mi vida de que yo iba a poder estar delante de multitudes expresando lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Eso sucedió en el año... Primero Dios me habla en el año 1999, después Dios en el 2002, 2003, 2004, 2006, 2011. En diferentes tiempos Dios ha venido a mi espíritu hablándome de profecía. Como acabo de decir en el principio, el día 18 fuimos a una reunión con mi señora, en donde un profeta a la distancia me dijo que en 3 meses Dios iba a restituirme todo lo que había perdido, y que el año pasado fue de muchas pérdidas. Y la realidad es que sí, fue de muchas pérdidas, porque perdí mi nieta y perdí mi hija. Dios la ganó para él. Él creyó que era tiempo de llevársela. Yo como ser humano perdí su compañía, su amor. Perdí el estar con ellas. Y un compañero mío, viendo mi dolor, viendo mi angustia, él conoció a una persona a la que Dios le dio un don, el don de la videncia. Yo creo en los videntes, yo he visto. Yo en una reunión de la iglesia, estando con los ojos cerrados, he visto ministraciones de ángeles sobre las vidas de las personas. He visto seres brillantes de luz moviéndose dentro de la congregación de la iglesia. He visto ángeles apoyar sus manos sobre la cabeza de las personas flotando.
he visto en sueños visiones nocturnas, como le llama en el libro de Job, uno de las personas que con él estaba contendiendo. Y esta persona, yo antes de ir con este varón, consulté mucho a Dios, y Dios me había dicho que en un momento dado de mi vida Él ya había utilizado una vidente para que me hablara. En esa visión que tuvo la vidente allá por el 99, me vio sentado a mí en un escritorio grande en donde había muchas banderitas y había un ser que no estaba en el mismo plano que estaba yo, sino que estaba en el mundo espiritual. Era un ser muy anciano, no anciano como nosotros los seres humanos nos ponemos cuando envejecemos, sino un anciano fortalecido, un anciano que era anciano por la cantidad de años, pero no porque aparentara su edad en su cuerpo físico. Y mientras él estaba ahí conmigo, yo estaba sentado en un escritorio y en ese escritorio, mientras él me hablaba, yo iba escribiendo, iba redactando lo que él hablaba a mis oídos. Esa misma mujer me dijo que en un momento de mi vida yo iba a ser una persona muy próspera. Si la prosperidad se midiera por los sentimientos y emociones que me brindan mi familia, yo ya soy un hombre próspero. Si la prosperidad se midiera por la economía que uno puede portar en su bolsillo, no soy un hombre próspero, pero soy una persona a la que Dios le da para que pueda comer y sustentar su familia. Y entre todas esas cosas me habló de los dones y talentos que Dios había puesto en mi vida. Después ingreso a la iglesia y a través de la iglesia Dios fue formando mi vida. Un día en una reunión, mi esposa se había ido a la casa de una de sus familiares. Estábamos en una mala situación económica, fue a buscar ayuda a lo de su mamá, a su abuela. Ella estaba embarazada y y yo fui a la iglesia por la tarde y le pedí un poquito de azúcar a la pastora y después fui a la noche a la reunión y yo tenía a mis hijos y dos de mis hijas se habían sentado adelante. Mi Jessica, que hoy no está conmigo, y Cintia estaban sentadas adelante y yo tenía a los más chiquitos conmigo, a Ezequiel y a Yam, eran los más chiquitos en ese momento. Y cuando estaba en ese momento, un bebé se puso a llorar en el asiento de al lado y su mamá saca dentro de su cartera unas galletas y se la da a su hijo. Y resulta que ve que mi hijo Ezequiel la estaba mirando. Cuando las cosas te marcan, lo que estoy hablando sucedió hace muchísimos años y lo vivo y lo expreso como si hubiese sido ayer. Cuando las cosas quedan marcadas en tu alma, en tu espíritu, tu memoria puede fallar en cualquier otra cosa menos en lo que quedó marcado en tu vida. Y siento, y mi hijo le dan las galletas y se pone a comer. Y mi hijo Ian estaba sentado hacia adelante y él estaba mirando.
Ellos no tienen memoria de esto, pero yo sí tengo memoria de esto. Y él estaba mirando cómo mi otro hijo comía. Y yo le estoy por decir a la señora, señora, ¿no me daría unas galletitas para el otro nene que le está mirando a su hermano cómo come? Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, no le pidas nada y mira. Y mira. Porque esto es lo que yo veo todos los días cuando mi vista baja a la tierra, cuando yo estoy sobre la tierra. Veo que en la tierra hay hijos míos que comen e hijos que no. Cuando termina de decirme esas palabras, mi corazón fue compungido y fue quebrantado y lloré. En un tiempo vino un apóstol y me dijo, lo que Dios te dé, tú me lo tendrás que mandar a mí. Y Dios me dirá a dónde lo tengo que entregar y cosas así. Durante mucho tiempo yo traté de contactarme con ese apóstol y lo único que me dio fue menosprecio. Traté de contactarme con uno de sus discípulos y expresar lo que Dios ponía en mi corazón. Y esa persona en su atino me dijo, cuando una puerta se cierra, Dios abrirá otra, como diciendo, ya no lo molestes porque cuando una puerta, ellos ya te cerraron la puerta, espera que Dios abra otra. Un hombre que me había dicho que todo lo que Dios me diera se lo tenía que dar a él para que él pudiera llevarlo a donde Dios le indicara, me cerró la puerta. Dolores muchísimos, hambre, circunstancias, frío. La persona que tendría que haberme ayudado a crecer espiritualmente, cada vez que yo le hablaba de las cosas que Dios ponía en mi corazón, me trató de loco, taimado, que no tenía los patitos en fila. Alguna vez este apóstol al que hice referencia anteriormente quería darme su cobertura, ofrecía su cobertura. A lo que le respondí es que durante mucho tiempo me habían lastimado mucho, que si arriba de mi cabeza no iba a poner a nadie más que a Dios. Congrego en un lugar, voy de vez en cuando, mi situación no es fácil. Pero Dios me dijo que hablara. Él puso en mi corazón palabras, Él puso hechos, lugares. El ser humano va camino a ser un ser como el principio Adán. Va a utilizar la fonopatía para comunicarse. De hecho, yo sé que lo que estoy hablando, como no son palabras mías y son parte de mi testimonio,
Dios lo va a tomar y lo va a llevar y va a hacer en las personas que Él quiere, el trabajo que Él quiere. Porque no es parte de mi vida, sí, pero es su voluntad, es voluntad de Dios que así lo haga. Y la persona a la que me llevaron, volviendo a la persona que me llevaron, a ver por la situación que había pasado con mi hija, y yo estando en el baño de la casa de este varón, preguntándole a Dios si era su voluntad que estuviera en ese lugar, Dios me habla y me dice, tú guarda silencio y escucha. Como era por videollamada, yo me fui y me senté adelante de una cámara como estoy en este momento y la persona que estaba del otro lado empezó a hablarme. Como es posible, hay cosas que Dios le revelaba que eran ciertas y cosas que era del ser humano. Porque Dios utiliza al ser humano para hablar. En las visiones que ella tenía, me habló de una mujer muy hermosa, muy blanca, de tez muy blanca, muy hermosa, que estaba sentada en un sillón envuelta con una pañoleta de muchísimos colores. Entonces yo le comenté a la persona que me estaba hablando y le dije, todo lo que vas a empezar a hablarme es simbolismo, eso es simbólico. Entonces yo entendí, comprendí y acepté que la que me estaba mostrando que era la iglesia. Y la forma en que ella la veía a la iglesia era como que la iglesia o el espíritu de la iglesia que observaba todo, pero que no intervenía en nada. Y que ella miraba todas las situaciones que pasaban alrededor suyo, pero que ella no intervenía. Y el Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo no interviene si el hombre no le da lugar. Y entonces lo que yo entendía es que el Espíritu Santo que se mueve dentro de la iglesia observaba todo, pero no se mueve dentro de la iglesia, excepto esos destellos de gloria, excepto esos moveres de 20 minutos a donde es tocada nuestras emociones por la gloria que desciende en ese instante, pero que no pasa de una efervescencia. Porque la idea de Dios es transformar nuestra vida para que nosotros transformemos nuestro mundo. Sin embargo, nosotros nos adaptamos y nos volvemos adictos a ese instante de gloria, a ese minuto de gloria que se expresa en la comunidad llamada iglesia, en donde el Espíritu Santo entra a moverse de una manera especial porque quiere arroparnos, ministrarnos, darnos de comer, enseñarnos, consolarnos, ayudarnos. Sin embargo, nosotros tomamos eso como un estado adictivo. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que vamos a la congregación o vamos a la iglesia, buscamos ese mover dentro de nuestros corazones y esperamos a la otra reunión. No lo hacemos de una manera constante dentro de nuestra vida. Al Espíritu Santo no lo hacemos parte de nuestra vida. Al Espíritu Santo lo dejamos, ¿por qué? ¿Y cuándo hacemos que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida? Cuando cumplimos la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, esta mujer me comentaba y entonces yo le comenté lo que veía en esa visión que ella tenía. Después ella me habló y me dijo que ella veía tambores. Y veía un grupo importante, innumerable de personas que iban hacia una dirección y vestidos de la misma manera. En la antigüedad,
los tambores eran utilizados para llamar al ejército hacia la guerra. Si usted se acuerda, hay películas como El Patriota de Mel Gibson, hay películas a donde se evocaba los tamboriles cuando el ejército iba hacia la guerra, y a medida que el tamborilero iba tocando, el ejército aumentaba su paso o aminoraba su paso. Si el tamborilero tocaba de una manera pausada, el ejército bajaba el paso. Si el tamborilero aumentaba el repiqueteo de su tamboril, el ejército avanzaba hasta el momento que llegaba corriendo para ir con sus espadas y sus lanzas y con sus armas de ese tiempo, ir hacia la conquista del territorio o a combatir al enemigo que está queriendo destruir sus vidas. Cuando esta mujer me habló de la vestimenta de las personas, yo entendí, comprendí y acepté que se refería a ese simbolismo, se refería a la manera de pensar, que todos tenían una manera de pensar, si bien por el cuerpo de Cristo se movían de una manera diferente, todos tenían una manera de pensar igual, era el mismo espíritu. Cuando volvieron los 12 espías, cuando Moisés mandó a la tierra prometida a los 12 espías, se encontraron de que 10 vinieron con malas noticias y 2 con distinta noticia. Mientras unos lloraban y decían, son gigantes, no vamos a poder, 2 decían, podemos comerlo como a pan. Después Dios dijo de esos 2 que en ellos había un espíritu diferente. Es decir, que todas las personas que iban vestidas de la misma manera es que tenían un espíritu diferente. Las personas que en este mismo instante, por la palabra de Dios y porque yo creo en el poder del Espíritu Santo y porque yo creo que la fonopatía es el camino a recorrer en un tiempo para toda la iglesia, y creyendo que todas las cosas que estoy diciendo es verdad, yo creo que en este mismo instante Dios está llevando esta palabra que yo estoy hablando en lo secreto de un cuarto a lo público. Él lo está llevando a donde Él quiere que vaya, Él lo está llevando a los corazones y al espíritu de las personas que tienen otro espíritu. No el espíritu religioso, no el espíritu de religiosidad, no el espíritu de fariseísmo, no el espíritu de los escribas, sino el espíritu de Dios, a donde habita el espíritu y la verdad, los adoradores en espíritu y en verdad. Yo creo que esta palabra está siendo compartida a través de la fonopatía a diferentes corazones en diferentes latitudes del universo. Puede ser al norte, al sur, al este y al oeste. Eso ya no me corresponde a mí saberlo. Eso le corresponde al dueño de la palabra que yo estoy soltando en este momento. Yo lo creo, porque si no lo creyera no lo expresaría. Entonces, esta mujer me habló de un poncho, algo que se usa para cubrir, sobre toda la ropa acá en Argentina. Hay en lugares a donde todavía se utiliza el poncho. El poncho es como una capa que tiene un agujero en el medio y se utiliza para cubrirnos del frío. Y el poncho también significa cobertura. ¿Por qué? Porque el poncho está para cubrir a toda la ropa, no solamente a mi cuero, sino que el poncho es lo último que se pone una persona para abrigarse bien. Entonces el poncho significaba cobertura. Me dice esta persona, yo también me veo involucrada, caminando con vos y toda esa gente hacia el mismo lugar.
Es un campo grande, una extensión grande de verde. El campo en una visión significa un terreno antes de que se arme un proyecto. En una visión, un campo significa un lugar a donde poder trabajar y desarrollar una idea. Un campo mental es un espacio en nuestra mente a donde nosotros podemos recibir visiones y a través de esas visiones armar un trabajo con una idea, lineal. Por ejemplo, en el 2019, Dios a mí me mandó a hacer una grilla de profecías del 2020 al 2033, 2020 al 2030, proyectar en profecía. A mí se me dijo que hiciera el marco de esas profecías. Yo en el 2020 recibí por el Espíritu que recién en el 2022 el ser humano iba a volver a una especie de normalidad continua en su vida. Palabra que se cumplió 2022 después del COVID. Nosotros estamos viviendo una normalidad mucho más aceptable que la que se vivió el 2021. El 2021 salíamos del encierro, volvíamos al encierro, salíamos del encierro y volvíamos al encierro. Eso es lo que se vivió 2021. El 2022 fue un tiempo en donde se va desarrollando una normalidad continua en el tiempo de nuestras vidas. No es casi perfecto, pero va camino a la perfección. En ese momento quiere decir que lo que yo he recibido del Espíritu lo he hablado y el Espíritu me ha mostrado que lo que Él me ha hablado es real, es veraz. Entonces tengo que expresar lo que el Espíritu me habla para poder cumplir con el propósito que Dios le dio a mi vida, a pesar de que no sea un tipo carismático, que no me siga ni mi mamá, y diferentes ítems. Ahora, en el cierre de la visión de esta mujer, me muestran veo una cosita así redonda que está colgando de una piola, de un hilo, y me lo muestran así. Ella no veía a la persona que se lo mostraba, ella veía las cosas. Y en el año 2023, no, en el año en el año 2003, yo tuve un sueño. En ese sueño vi un anciano y ese anciano estaba con un cordel de oro y el cordel de oro estaba atado a un cronómetro. Él tenía un reloj de esos de bolsillo en la mano, como esperando algo, y había un cronómetro que giraba alocadamente y al final del cronómetro había un reloj de arena que tenía un tapón. Y
el anciano tenía el cordel de oro, tenía en su mano. Y el cordel de oro estaba atado de una manera que cuando llegara el momento, el cronómetro, iba a apagar el cronómetro y en su mismo instante iba a apagar, iba a encender el reloj de arena. Es decir, cuando a él, volviendo, con el mismo acto, ese anciano iba a hacer dos cosas. Iba a apagar el cronómetro, iba a prender el reloj de arena. Cuando yo le pregunto al anciano qué significaba lo que estaba viendo, el anciano me dijo, cuando mi aguja del reloj que yo tengo en mi mano marque las 12, yo voy a estirar del cordel que tengo en mi mano y este cordel va a apagar el cronómetro y va a sacar el corchito que impide que la arena corra. Y automáticamente cuando esta mujer me habla y me dice, me muestra una cosa así redondita, chiquita, que está atada con un piolín, con una soga, y me la hacen así, me dice, lo veo así, pendulando. Automáticamente, cuando esa señora me habla de ese tapón, automáticamente fui llevado en el recuerdo a ese sueño. Y lo que me estaba diciendo Dios a través de esta persona es que él ya había sacado el corchito que impedía que su tiempo sobre la tierra corriera. Después de eso llegó Semana Santa y después de Semana Santa llegó el lunes un profeta a la iglesia donde yo concurro de una manera irregular, pero concurro. Y yo había en ese tiempo de Semana Santa, yo había hecho una jornada de 3 videos. Y en esos 3 videos hablé de un montón de cosas que para mí son importantes. No sé si para los demás, pero para mí sí son importantes. Hablé del árbol de la vida. Hablé de que yo no creo en lo que se llama arrebatamiento o que los hijos de Dios van a desaparecer de toda la tierra, porque es simple. ¿A dónde quedó el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó a orar? No se olvide que yo estoy hablando de la fonopatía. La fonopatía es la capacidad que tiene el hombre de usar su voz para expresarse en el tiempo, espacio eterno. Porque la voz puede comunicar lo que el hombre quiere expresar con los pensamientos del hombre. Y si esos pensamientos que el hombre tiene son los de Dios, no es necesario tener una multitud escuchándolo, aunque sí es innecesario para el momento de la ofrenda, porque a mí nadie me da un peso, al contrario, yo tengo que pagar el internet ahora este mes. Y lo que Dios me dijo a mí es que Él en algún momento enseñó que lo que recibiste de gracia, darlo de gracia. No como en algún momento ahora se estila, no. Si no me dan una ofrenda y pasaje en primera clase, yo no voy a predicar a tu iglesia. Entonces, como estaba diciendo, la fonopatía es la capacidad que tiene un ser humano de expresar por su voz y comunicarse tanto materialmente, o sea, en el mismo círculo o en su mismo entorno, o hacer trasladar la palabra a través del espíritu
hacia donde el Espíritu lo quiere llevar. Hasta el día de hoy Dios me dio un prospecto para hablar en general. Aunque una vuelta en Mar del Plata Dios me llevó a hablar a una persona en particular a la que después yo le escuché predicar lo que en ese momento Dios me estaba ministrando. Por eso yo creo firmemente que el ser humano va a ir camino a ser un ser fonópato, o sea, que va a poder expresarse en un momento diferente al tiempo y espacio en el que vive. Por ejemplo, un profeta es un fonópato. ¿Por qué? Porque él está hablando de un tiempo, espacio en el que él no está viviendo. Por ejemplo, este profeta que habló conmigo el lunes 18 de abril, me habló de lo que él veía hacia 3 meses hacia adelante. Y en esos 3 meses hacia adelante Dios me decía a mí que él no me iba a bendecir, sino que él me iba a restituir todo lo que yo había perdido en este tiempo. En este año que pasó. Yo quiero creerle a Dios que también en esa restitución está mi nieta y mi hija. Yo quiero creerlo. Dice la palabra de Dios, se cree con el corazón, pero se confiesa con su boca para salud. Con el corazón se cree para vida, pero con su boca se confiesa para salud. Es decir, yo estoy confesando con mi boca que yo creo que Dios tiene el poder suficiente como para restaurar y resucitar a mi nieta y a mi hija, porque ese fueron el orden en el que se fueron de la tierra. Yo lo creo. Y es algo que va mucho más allá de las leyes humanas. Es algo que va mucho más allá. A propósito, a mí Dios me levantó en algún momento, me ungió como profeta. O sea que estoy profetizando el regreso de mi hija y de mi nieta a la tierra. Y yo sostengo que lo que es la doctrina del arrebatamiento es un malentendido y que la realidad, el momento cúspide del tiempo del fin va a ser la restauración de todas las cosas y la resurrección de los muertos después, donde están incluidas mi hija y mi nieta. Este varón, en un momento dado de esa reunión, no creo que él haya visto estos videos, pero dijo algo sobre lo que yo había dicho ese fin de semana. Ese fin de semana yo hablé de esto, inclusive de que yo no creo, y lo vuelvo a decir, yo no creo que el ser humano sea sacado de la tierra para llevarlo 3 meses y medio a la boda del Cordero. Yo no lo creo que sea así, porque si no, no tiene ningún sentido el habernos enseñado la oración del Padre Nuestro como Jesús la enseñó. No tiene ningún sentido. Porque mientras uno está pidiéndole al Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, los otros están pidiendo, llévanos a nosotros a tu reino para que podamos comer. No lo creo, no es así. Es lo que yo sostengo, humildemente. Lo sostengo, lo mantengo y lo afirmo. Aunque no me vea ni mi mamá. La fonopatía. La fonopatía es un elemento que utiliza Dios para hacer que las cosas que no se ven se vean, se materialicen. Fue a través de la palabra de Dios que Dios hizo la luz y las tinieblas. Fue a través de la boca de Dios que Dios separó las aguas. Fue a través de la boca de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios dijo, el hombre
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue a través de la boca de Adán que Dios le puso nombre a los animales. En Proverbio 18, 20 dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Es decir, que a través de lo que yo hablo, yo voy a saciar mi vientre. Si yo hablo maldición para mi casa, lo que yo voy a tener es maldición. Si yo hablo bendición para mi casa, restitución, la restitución. Hablando de restitución. Cuando este profeta soltó esa profecía sobre mi vida, él me dijo, y la palabra con la que Dios te lo va a devolver es restitución. Y quiero aclarar una cosa, la restitución no es lo mismo que la bendición. La bendición es algo que Dios quiere darte por su buena voluntad y misericordia. Él quiere bendecirte y lo hace, y te bendice y te da lo que Él quiere darte en su momento. Pero la restitución es un argumento legal. La restitución es que te dan algo que te fue quitado. Es un argumento legal. Es decir, el diablo a usted le sacó su salud y Dios le dice que Él le va a restituir su salud. Lo que significa es que Él te va a devolver algo que cree que es tu derecho tener. Por ejemplo, a través de Adán el diablo nos quitó el derecho de ser la imagen y semejanza de Dios. A través de Cristo nosotros volvemos a ser la imagen y semejanza de Dios a través de la restitución. La restitución es un argumento legal. La bendición es algo que se te quiere dar por gracia. La restitución es algo que te tienen que devolver porque te pertenecía. Y en la iglesia hay personas que tienen cosas que son mías de hace mucho tiempo que no me quieren devolver y me la van a tener que devolver porque Dios dice que Él me la va a restituir. Hay empresarios que tienen cosas que son mías, hay personas que retienen cosas que son mías, que la van a tener que restituir porque son mías, es mi derecho. Y este mismo profeta habló o tiró una idea de que lo del arrebatamiento había sido todo un malentendido. Y yo estoy seguro que este varón de Dios no lo vio al video, no me conoce, no sabe quién soy, pero él sabía algo que yo había soltado en el Espíritu de Dios a través de la fonopatía. Ahora voy a poner base bíblica. Hasta ahora estuve explicando a través de mi palabra lo que es la fonopatía. Primera de Reyes 18, 41 al 46. No. Acá. Santiago 5, 17. Dice, por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejante a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías no oró, Elías le dijo acá, el Dios en cuya presencia estoy va a cerrar los cielos por 3 años y medio, si así fue. No llovió, ¿por qué? Porque Elías usaba lo que nosotros hoy llamamos palabra profética, pero en realidad es fonopatía. La capacidad de que la palabra rompa el espacio-tiempo cronológico para conectarse a la eternidad y en la eternidad haga el trabajo a la que se le mandó a hacer. Dice Reyes capítulo 18, 41 a 46.
Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muy bien. Elías, en un momento dado, cerró los cielos por las malas condiciones que el rey Acab estaba imponiendo a través de su siervo, la idolatría, la hechicería y demás, hizo cerrar los cielos. En un momento dado, él vuelve a abrir los cielos, y cuando él vuelve a abrir los cielos, vio una mano pequeña como la de un hombre, una nube, vio su criado, una nube pequeña como la de un hombre. El día 18, cuando este profeta le habló a otra persona y le dijo, ¿escuchaste esto de que estamos equivocados, que las cosas no son como si dijeron, sino que en vez de irnos nos quedamos? Esa fue como un puño de la nube de una mano de un hombre. Eso me bastó para posicionarme sobre la verdad de lo que estoy predicando o de lo que estoy hablando. Cuando ese profeta le dijo a esa persona eso, gloria a Dios. Sí. Consultan si estoy hablando todavía. Y sí, yo hablo mucho. Entonces, como para ir, que la idea vaya tomando forma. La fonopatía es una palabra creada en este momento, porque la busqué y no la encontré, en donde el hombre expresa sus pensamientos a través de su voz. Por eso hay fonoaudiólogos, por eso hay especialidad médica, pero no había una palabra que significara fonopatía. La fonopatía es como la telepatía. La telepatía creía en la capacidad de que el hombre pudiera comunicarse a través de su mente. Y la fonopatía es la capacidad del hombre de quebrar el tiempo y espacio y comunicarse con otros seres, sean de la misma especie o no. Puse como ejemplo los perros y los gatos que obedecen las órdenes del ser humano, con un instinto natural. Yo le digo a mi perro Max, anda hacia afuera, y el perro se va hacia afuera. Yo le digo al perro, vení hacia adentro, y el perro entra adentro. Yo, para poder comunicarme con mis señoras y mis hijos, tengo que usar mi voz para decirle, necesito esto, necesito aquello, vamos para acá, vamos para allá. En el mundo espiritual también la voz es muy importante. ¿Por qué? Porque en el Proverbio capítulo 18 dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, y con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida está en el poder de la lengua. Dije otra palabra que decía que con el corazón hay que creer para salud, y con la boca hay que confesar para sanidad. Vimos el caso de Adán
que Adán le puso el nombre a todos los animales. Vemos el caso de Elías, que Elías mandó al cielo que no lloviera y del cielo no cayó agua. Vemos en Santiago, cuando Santiago nos cuenta que Elías era iguales a nosotros, pero que Dios había, a través de su boca había orado fervientemente y se había cerrado los cielos, y que después oró fervientemente y se abrió los cielos. Dice Mateo capítulo 6, versos 5 al 7. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, la oración. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ellos se imaginan, mente, imaginación, por sus palabrerías. Cuando yo voy a dirigirme hacia Dios y hacia otra persona, tengo que orar y hablar de una manera concreta. Que lo que yo diga sea entendible, porque si no es entendible es palabrería e imaginación. No sirve. Yo tengo que ser concreto al orar. ¿Por qué la oración es importante en la fonopatía? Porque así como yo me comunico a través de Cristo con el Padre y recibo lo que el Padre me quiere dar de lo que yo le estoy pidiendo, porque hay cosas que uno le pide al Padre y la realidad es que todavía no está preparado para recibirlas. Pero eso no quiere decir que más adelante no lo tengas. Dice la palabra de Dios, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, lo que le pidamos, Él nos dará. No dice conforme a mi voluntad. Porque por ahí en mi voluntad no es conveniente que hoy mi nieta y mi hija estén sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano no está capacitado para absorber semejante magnitud de algo. Gloria a Dios. Entonces, la fonopatía va a ser una herramienta que en los próximos tiempos se va a abrir paso dentro de lo que es el reino de los cielos. Conforme a lo que creeréis, será hecho. Conforme a lo que pediste, será hecho. Primeramente tuvieron que pedir. Cada una de las personas, excepto la mujer de flujo de sangre, tuvo que pedir su milagro. Cada uno de ellos tuvo que pedir su milagro. Gloria a tu nombre, Señor. Yo creo que viene un tiempo muy diferente a lo que la iglesia creía. Yo creo fervientemente que viene un tiempo de restauración. ¿Y qué es la restauración? La restauración es llevar algo que está modificado a su diseño original. Si yo dijera que voy a restaurar al hombre, yo tendría que decir, voy a sacarlo de su estado que está ahora y lo voy a llevar a su estado original, que era antes de Adán. Y eso es lo que yo creo que viene. Eso es lo que yo creo que va a pasar. De acá paulatinamente, mientras este sistema obsoleto, viejo, creado por el diablo, que es un submundo creado sobre el mundo verdadero que Dios plantó, que es el que rige las leyes naturales de la tierra, yo creo sinceramente que viene un tiempo de mucho trabajo. Yo creo que viene un tiempo de muchas cosas lindas y de muchas cosas que van a causar dolor. ¿Por qué? Porque van a causar dolor. ¿Por qué? Porque yo creía, y posiblemente
Y posiblemente el dolor va a ser causado en su ego, porque van a quedar desdecidos por Dios, por cosas que dijeron, creyendo que venían de parte de Dios, que nacía de su ser. Y va a tener que reconocerse a sí mismo y hacia los demás de que sus revelaciones eran de su imaginación y eran vanas palabrerías. Bueno, hasta acá llegué. Dios me lo bendiga mucho. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por haberme permitido expresar lo que hay en mi corazón. Te pido, Señor, que suelto esta palabra en el río de tu espíritu y tú la lleves, Señor, a donde tú quieras que vaya, para que haga el trabajo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús, cubro mi casa, cubro a mis hijos, cubro mi familia de cualquier ataque del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, si me he equivocado en algo, te pido perdón y te pido que, Señor, utilices mi boca para llevarla a donde tú quieras, a estas palabras, usando la fonopatía para poder expresar mis pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por esta mañana y por mi familia. Amén.